María, la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, en este tiempo de gracia en que el Altísimo me envía a ustedes para amarlos y guiarlos por el camino de la conversión, ofrezcan sus oraciones y sacrificios por todos los que están lejos y no han conocido el amor de Dios. Ustedes, hijitos, sean testigos del amor y de la paz para todos los corazones atribulados. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el jueves eucarístico, en el jueves sacerdotal, en la tarde hora santa en diversos templos de nuestras comunidades. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, jueves de la segunda semana del Salterio. Estamos en la semana 18 del tiempo ordinario. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de San Lorenzo, diácono y mártir. San Lorenzo fue un diácono, víctima de la persecución de Valeriano en el año 258. El 6 de agosto, el Papa Sixto II fue capturado en una catacumba y ejecutado de inmediato, y también otros diáconos. Cuando días más tarde, el 10 de agosto del mismo año, Lorenzo, el último de los 7 diáconos, también sufrió la muerte de un mártir. Su trabajo como diácono se caracterizó por su solicitud por los pobres, el generoso servicio que prestó a la Iglesia de Roma en el ámbito de la ayuda y de la caridad, y su fidelidad al Papa. Todo ello lo impulsó a querer seguirlo en la suprema prueba del martirio. Se cuenta cómo en una ocasión el emperador le exigió que le mostrara los tesoros de la Iglesia, que le trajera los tesoros de la Iglesia. Lorenzo pidió permiso y trajo los tesoros de la Iglesia, una multitud de pobres que atendía. Esto indignó sobremanera al emperador. María se levantó y partió sin demora. Lucas 1:39. El Centro María Reina de la Paz organiza para los próximos 13 a 16 de octubre su habitual jornada de ejercicios espirituales en régimen de silencio. El cupo debe separarse de manera anticipada, ya que estos son limitados. Teléfono 316-299-4898. 316-299-4898. María se levantó y partió sin demora. Lucas 1:39. Tiempo de jubileo, tiempo de indulgencia. 30 de julio a 1 de octubre de 2023. Templo de Santa Teresita del Niño Jesús, sector Laureles, Medellín. A nuestros oyentes en la ciudad de Medellín queremos invitarles a nuestro próximo gran retiro. Nos encontraremos el sábado 12 de agosto desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en la Vicaría Perpetua del Hospital San Vicente de Paúl, Hospital Fundación San Vicente. Nos acompañará el padre Samir Lozano Valencia.
quien nos hablará acerca de María, salud de los enfermos. Presencia maternal en medio del sufrimiento. Mayores informes a los siguientes números de teléfono: 604-557-9589 o al móvil 313-591-3497. Entrada libre, les esperamos. Algunas personas piensan, lo decimos con todo respeto, que la devoción a la Santísima Virgen María es un invento de la Iglesia, un invento de los sacerdotes, un invento de personas alienadas, piadosas, atrasadas. Esto no tiene ningún asidero, por muchas razones. La devoción a la Santísima Virgen María es inspirada por el Espíritu Santo, ni más ni menos, inspirada por el Espíritu Santo. Si asumimos que Dios gobierna la tierra, esto es decir, para quienes tenemos la fortuna inmensa, la gracia de creer en Dios, porque el que no cree en Dios, pues esto no tiene ningún asidero para el que no cree en Dios, tampoco para el que no cree en el Dios de Jesucristo, porque en Dios pues cree la inmensa mayoría de los habitantes del mundo. Es difícil encontrar un ateo convencido, pero bueno, ese no es el tema. Pero una cosa es creer en Dios bajo cualquier denominación, y otra cosa es creer en el Dios de los cristianos, porque el Dios de los cristianos no inventaron la religión, no la inventaron. Ese credo del Dios de los cristianos fue revelado por Dios al pueblo escogido. ¿Cuál es el pueblo escogido? Todo el que quiera dejarse escoger. Inicialmente Dios empezó a revelarse a un pueblo, el pueblo de Israel. Se cumplió todo ese largo tiempo del Antiguo Testamento. Vino Jesucristo, vino a los suyos no lo recibieron. Cristo murió en la cruz, Cristo demostró ser Dios, Cristo resucitó, Cristo nos dejó la fórmula para ir al cielo, y esa es la fórmula que todos nosotros estamos todos los días intentando vivir y cultivar. El que cree en Dios, en el Dios de los cristianos, tiene mucho argumento para cada día creer más. El que no quiere creer carece de argumentos. Dios no vino a salvar únicamente a los católicos. Dios es salvador de toda la humanidad. Cristo murió por toda la humanidad, pero toda la humanidad no acepta la salvación de Cristo. Muchos de otras denominaciones pues cumplen con la ley natural y van para el cielo, porque la ley natural está impresa en todos los corazones. Pero en el misterio de Dios muchos fuimos llamados a la fe católica. Esto no es un azar, esto no es una suerte. Dios no tiró las almas al aire a ver dónde, en qué cuerpos caían por inventar algo, no. Nosotros somos escogidos por Dios. Cada persona es escogida por Dios y Dios la ubica en su lugar. No hablamos de la situación de pobreza o riqueza, sino que Dios llama a cada persona a una fe, a una familia, en fin. El ser humano desordena el plan de Dios. Pero bueno, esto es una cosa diferente a la que quisiéramos hablar, pero como preámbulo quisimos tocarla. ¿Para qué? Para decir que la Santísima Virgen María
tiene una importancia sumamente grande en el programa de salvación y que esa importancia se la dio mi Dios. Dios fue el que la escogió a ella para que fuera su mamá. Y de allí nace la importancia grande de María. Y María ha sido importante desde el comienzo de la vida cristiana. ¿Fue importante en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Existía María en el Antiguo Testamento? No. ¿Pero estaba anunciada por Dios? Sí. Lo trae el Génesis. Una mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y hay muchas alusiones a María en el Antiguo Testamento. María estaba en el corazón de Dios y fue predestinada por Dios. Todos estamos en el corazón de Dios, en ese sentido somos eternos. Pero algún día hemos empezado a existir conscientes de nuestra existencia. ¿Qué es una persona? Una persona es una sustancia consciente de su existencia. Entonces María, pues tuvo un comienzo como todos nosotros, pero María fue prefigurada en el Antiguo Testamento. Pero queremos decir que la Santísima Virgen María está considerada como persona prominente desde el comienzo del cristianismo. No es un invento de los tiempos modernos. Ella permanece como permanece la palabra de Dios a través de los siglos. Miremos, por ejemplo, la época de la patrística. ¿Cuál es la época de la patrística en la Iglesia? Es aquella de los primeros padres de la Iglesia, los primeros cristianos, los que heredaron de primera mano, digámoslo así, la doctrina de los apóstoles y sus inmediatos seguidores. En el siglo I, para que tomemos unas referencias de un libro muy bonito que escribió la hermana Francisca Teresa Gómez de las Hermanas de la Presentación, muy enamorada de la Virgen. Falleció hace algunos años. Ella recopiló datos a granel referidos a la Santísima Virgen María, que en la medida del tiempo, pues poco a poco podríamos ir como referenciando. En el siglo I tenemos una expresión de San Ignacio Mártir, que si bien se considera, aparece densa, o sea, llena de significación en la carta de los Efesios. Afirma que Jesucristo, nuestro Dios, fue llevado en el seno de María según la economía de Dios. O sea, Dios fue el que decretó que María llevara en su seno a Jesucristo. Eso es lo que quiere decir este pensamiento. Cristo, nuestro Dios, fue llevado en el seno de María según la economía de Dios. O sea, según el decreto de salvación del género humano, establecido por Dios. María Santísima, pues, como Madre del Redentor, en cuanto tal, entra en el decreto divino de la salvación del mundo. Y sabemos que la salvación del mundo se extiende no solo a la adquisición de todas las gracias, dice la religiosa, sino también a su aplicación a cada uno de los miembros de la humanidad, es decir, a la distribución de todas las gracias. Este párrafo es muy rico en contenido, porque nos está diciendo que como Madre del Redentor, la Virgen, pues entra en esa determinación de Dios para la salvación del mundo, y que esa salvación, pues, no solo se extiende a la adquisición de todas las gracias, sino que es aplicada a cada uno de los miembros de la humanidad. María distribuye las gracias. ¿Cuáles gracias?
las que trajo Jesucristo. María no es la autora de la gracia, es Jesucristo. ¿Cuál es la gran gracia de Dios para la humanidad? El grandísimo regalo de Dios para la humanidad, Jesucristo. Y esa gracia que es Jesucristo vino por intermedio de María. Es decir, Dios quiso que María fuese la portadora de ese regalo de Dios para la humanidad. Lo cual quiere decir que la gran gracia que recibimos todos nosotros como seres humanos nos vino por vía de María. Y por eso se ha pensado, no sabemos si esto algún día podría ser un dogma, pero se ha estudiado el que María es distribuidora de todas, absolutamente todas, las gracias que el mundo recibe de Dios por Jesucristo. Puede llegar a ser un dogma. Y este dogma pues tendría un argumento demasiado grande, demasiado, que la gracia de Dios, que es Jesucristo, nos vino por María. María no es una mujer de segunda categoría. Pidámosle mucho al Espíritu Santo que nos ayude a entender quién es María en el plan de la salvación. Ocupa un papel sumamente importantísimo. En el siglo II, el primer testimonio que se encuentra es el de San Ireneo. San Ireneo, y atención, que San Ireneo fue discípulo nada menos que de San Juan. Es que estamos frente a la doctrina fresca, fresquísima, de los tiempos de Cristo, de los tiempos de los apóstoles. Ireneo fue discípulo de San Juan. ¿Qué tal? Fresca la noticia. Y en su principal obra, que se llama Absus Uereses, compuesta en el año 180 y posteriores hasta 190, se pregunta por qué sin el consentimiento de María no se realizó el misterio de la Encarnación. ¡Qué pregunta tan grave! Expliquemos primero para que no queden dudas. San Juan murió, según se dice, de 90 años. O sea que perfectamente pudo ser maestro de Ireneo, que en el año 180 hizo una obra y la terminó en el año 190. Es lógico, si San Juan duró 90 años, pues sobrevivió a Cristo muchísimos años. Cristo pasó al cielo de unos 33 años y San Juan era un joven. Luego San Juan, que murió ya demasiado anciano, pues fue maestro de un jovencito que se llamaba Ireneo. Entonces perfectamente Ireneo ya tenía su edad cuando escribió esta obra. Entonces, lo importante, en esa obra se pregunta, ¿por qué sin el consentimiento de María no se realizó el misterio de la Encarnación? Como quien dice, ¿por qué Dios pidió permiso a María para encarnarse en ella? Así lo entendemos nosotros. Y responde, porque Dios quiso que ella, es decir, María, Dios quiso que ella fuera el principio de todo bien. ¡Qué pensamiento tan profundo! ¿Por qué sin el consentimiento de María no se realizó el misterio de la Encarnación? Porque Dios quiso que ella fuera el principio de todo bien. No, la importancia de María es inabarcable, es inabarcable. Afirma además explícitamente que la Virgen María, con su obediencia a la proposición del ángel, fue abogada de la Virgen Eva. Mucha atención, María, abogada de la Virgen Eva, la que nos metió en la grande. Por Eva vino el pecado, pero ¿qué vino por María? La gracia. Como la cooperación de Eva se extiende no solo al contraer el pecado original, sino también a su transmisión por medio de la generación natural de los hijos, así la cooperación de María
abogada de Eva, debió extenderse no solo a la redención, sino también a la aplicación de la misma a cada uno de los hombres mediante la generación natural de los mismos. Si la Virgen es abogada de Eva, debe ser también abogada de los hijos de Eva. Ella es causa de salvación para todos. Bueno, este párrafo contiene una profundísima mariología. Nos está diciendo que Eva, con su pecado y por generación, nos transmitió el pecado. Claro, nos transmitió el pecado y por generación natural. Ahora, como la Virgen es abogada de Eva, como afirma aquí este escrito, entonces también María nos transmite a nosotros esa liberación. El que nos redimió fue Jesucristo, pero la Virgen es abogada también de los hijos de Eva, que somos nosotros. Por eso María también es abogada de nosotros, que somos pecadores. El papel de María es algo sumamente importante. Estas reflexiones, pues naturalmente que hay que repasarlas porque no son fáciles de asimilar con toda rapidez. En la radio se anuncian algunas verdades, pero no existe el tiempo para poderlas explicitar de manera muy clara, con demasiados argumentos, en fin. Pero simplemente miremos cómo la Santísima Virgen María, por voluntad de Dios, está puesta desde los orígenes del cristianismo como ayuda, como abogada nuestra. Y los primeros padres, hablamos no de Adán y Eva, sino de la patrística, los primeros padres del cristianismo, es decir, a la partida de Jesús, después de su resurrección, empezó un estudio profundo, un compromiso grande de muchas personas que escribieron bajo la luz del Espíritu Santo cosas tan bonitas, tan hermosas, que hicieron sólida la fe católica. Y ahí estaba María en compañía de todos ellos. Nosotros estamos parados en tierra firme. La fe católica no es una cosita por allá que de pronto algunos inventaron. No. Dios nos mostró cómo es Dios para la humanidad, cómo es Cristo para la humanidad, cómo es el Espíritu Santo para la humanidad, cómo en un Pentecostés se inició esta aventura hermosa de la Iglesia católica, muy pecadora por quienes la conformamos, muy santa por quien la fundó y por quien la maneja, que es el mismo Jesucristo. Todo bajo la acción del Espíritu Santo, bajo el cuidado del Padre. Estamos en tierra firme, creamos sin problema, sigamos pensando en hacer conocer a María, porque el que hace conocer a María hace conocer a Jesucristo. El apostolado de María apunta siempre a Jesucristo. No conocemos nunca, ni nunca se conocerá, un devoto de María que no sea amante de toda la doctrina de Cristo, de toda la vida sacramental. Nunca se conoce, ni se conocerá jamás un amante de María que no sea seguidor del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Pero acudimos a los sacramentos? Sí. Entonces vamos de la mano con María hacia Jesucristo. Realmente la devoción a la Santísima Virgen María nunca va a desaparecer de la faz de la tierra. Seguramente muchos cristianos pues dejarán de serlo. En esta época pues sí hay mucha apostasía. Pero de allí a que desaparezca la fe católica y dentro de la fe católica la devoción a la Santísima Virgen María, jamás. ¿Por qué? Porque existe la promesa profética, hablemoslo así, promesa profética. En el Magnificat, bienaventuradas me llamarán todas las generaciones. Entonces, hasta cuando haya gente en este mundo, pues hay generaciones, y esas generaciones van a clamar a la Santísima Virgen María. Tengamos devoción a María. Con María seremos mejores católicos,
mejores hermanos de Cristo, mejores hijos de Dios. Agradecemos muchísimo la deferencia que ustedes nos denotan al sintonizar estos programas de ABA Comunicaciones, que solo buscan la evangelización. Recordemos que nuestra institución agradece de manera sincera y de la mejor forma posible que existe las ayudas que nos brindan en oraciones, en donaciones, a veces en dinero, otras en ropas de segunda, elementos para el hogar que ya no usan pero aún prestan un buen servicio. Agradecemos muchísimo todo, como hemos dicho, a través de la celebración de la Santa Eucaristía, por la intención de todos ustedes. Esta Eucaristía tiene lugar los días primeros viernes de mes en el convento de clausura de las Hermanas Reparadoras de Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote. También la velación ante el Santísimo todos los sábados del año. Los servicios de vídeo y de audiograbación los seguimos prestando con mucho gusto y de manera profesional. Tenemos en nuestras casas muchas cintas antiguas con recuerdos familiares, momentos importantes, conferencias que no quisiéramos perder. Nosotros los trasladamos a los sistemas modernos. A Nuestra Señora de la mano de San José le decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.